Ya, seguimos entonces con este ejercicio. Dice, se une un cuerpo de peso 250 kilogramos fuerza, otro de peso W2 mediante una cuerda flexible con una polea sin fricción. El conjunto está en equilibrio sobre un par de superficies sin rozamiento con ángulo de 35 y 55 grados. Calcula el peso 2. Ya, a ver. Aquí, bueno, no nos dan gráfico, pero sería así más o menos. Tenemos esto así y tenemos uno y acá tenemos una polea y acá tenemos el 2. Entonces dice que hay dos cuerpos que se unieron. Este de acá tiene un peso 1 de 250 kilogramos fuerza. El peso 2 no sabemos. El conjunto está en equilibrio sobre un par de superficies sin rozamiento con ángulos de 35 y 55 grados. Acá hay un ángulo de 35 y acá hay un ángulo de 55. Y está ¿Por qué sé que, perdón, por qué sé que es, por los ángulos, sé que es este el gráfico? sí, por los dos ángulos sería el gráfico. Y a ver, porque me dice 250 kilogramos y el otro de 35 grados sería para la primera, para el primer peso y los 55 grados para el segundo peso, Sí, ¿sí? sí, sería así. Ah, ok, ya, ahora ya. Ya. Eh, y después de esto, queremos calcular el peso. Esto está estático, nos dice. O sea, no hay movimiento, está quieto. Entonces, Ya, analizamos las fuerzas que actúan. Primero va a haber un peso 1, después también va a haber acá un peso 2. Acá va a haber una normal, que la normal siempre aparece cuando está en contacto con una superficie, aparece la normal. Y la normal ya, siempre forma 90 grados con la superficie. La vamos a llamar normal 1, porque es la normal del cuerpo 1. Y acá aparece ya. la normal 2. Luego, aquí va a aparecer una tensión debido a la cuerda y acá va a aparecer otra tensión. Es la misma cuerda. Ya. Ya. Y la polea no tiene fricción y las superficies no tienen rozamiento. Entonces, esas serían todas las fuerzas que actúan. Las normales y la Ya. tensión. Ahora lo que Y la nosotros, otra que no. ajá, ahora lo que nosotros queremos es calcular cuánto es el peso 2. Aquí podemos hacer de varias maneras. Una manera para resolver este ejercicio es calcular, primeramente agarrar la masa 1, que es donde tenemos el dato del peso, y calcular la tensión. Podemos calcular esta tensión. Y una vez que calculemos esta tensión es la misma que esta, porque es la misma cuerda, solamente que pasa por acá. Es la misma cuerda. Ya. Por lo tanto, ya tendríamos esta tensión. Y al tener esta tensión, ya podríamos calcular el peso 2. Entonces, esa sería una manera de resolver. Entonces, vamos a hacer eso. Em, para resolver este ejercicio, lo vamos a pasar a un plano cartesiano, el cuerpo 1, aquí. Y lo que vamos a hacer es estos vectores que están como en un plano inclinado, los vamos a Sí. pasar a un plano recto. Esta tensión la vamos a pasar acá. Vamos a pasarla, ya no va a estar inclinada, va a estar así. Esta sería la tensión. Es como que Ah, estamos volcando. Esta sería la ya. normal. Pero el Ah, peso, sí ya, este sí aparece volcado ahí. Como que lo estamos volcando. Todo esto de acá lo estamos acomodando. Esto de acá, ¿no? Como que lo ya. volcamos hacia este lado y ya quedó bien, así. Ya. Esta es la normal 1, esta es la tensión y este es el peso 1. Ahora, tenemos de dato, tenemos el peso 1, que es 250 kilogramos fuerza, este es dato. Entonces, para poder trabajar con este tipo de ejercicio, cuando hay tres vectores, tenemos el dato de 1 y tenemos que tener el ángulo de cualquier lado, de este o de este, para poder trabajar. En este caso tenemos este ángulo de 35 grados. Este ángulo de 35 grados, acá se forma un triángulo rectángulo, este es el eje X. Este ángulo de acá, este ángulo de acá, entre el peso 1 y el eje X, en este caso este sería X y el eje X, este ángulo es exactamente el mismo que este ángulo de acá, porque se invirtió, es el mismo ángulo. Ya. Entre el peso 1 y el eje X. El eje X, el peso 1. Es el mismo.
Y este ángulo de 35 grados, como acá este ángulo de 35 grados, sería sí o sí este de acá. Sí o sí este de acá, no hay otra, porque todo esto forma 90. Sí. Este de acá, digamos, lo vamos a llamar alfa, este es alfa. Este de acá es lo que falta para los 90. Y acá Ujú. también, este 35 tendría que ser lo que falta para los 90, porque entre estos dos ángulos tiene que sumar 90, sí o sí, Sí. para que con este otro se forme los 180. Por lo tanto, podemos decir que este ángulo de acá, ¿dónde está? Uy, este de acá, es 35. ¿Se entiende eso? Más o menos. Ya mejoramos. Claro. Entonces podemos trabajar igual con este. Este es el mismo que este. ¿Se entiende ese, no? Sí, o sea, le entiendo la sumatoria de los ángulos. Lo que un poco medio que no le entiendo es lo que ha bajado, digamos, y lo que lo ha restado la tensión y eso. Ah, ya, así se enrestó para no trabajar con así, porque el plano está así. Está así, digamos, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Sí. Ahora sí. Y Ya, yo ya. lo acomodé. Ya, ya, ya. Ahí está. Ya. Lo acomodé recto. Y es el mismo. Y entonces sería eso. Em, ya está, ya tenemos todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que tenemos que calcular son los ángulos entre los vectores. Por ejemplo, entre este y este, acá hay Ya, 90 grados. Entre este y entre este y este. Esos ahí. ya, Entre el peso 1 y la tensión, aquí hay 90 y acá hay 35. Por lo tanto, entre el peso y la tensión, 90 más 35, 125. Y el último, este de acá. Este de acá. Aquí hay 90. más Aquí, 55. sí, 55 sería acá. 90 más 55, 145. Ujú. Y ya estaría. Ya tenemos los tres ángulos. Una vez que ya tenemos los tres ángulos, tenemos el dato de uno de los tres vectores, ya podemos aplicar la ley de seno. La ley de seno, que para escribir la ley de seno, escribimos cualquiera de los vectores, digamos peso 1, entre el seno de su ángulo opuesto. En este caso, su ángulo opuesto del peso 1 sería este de acá, 90 grados, el que está opuesto. 90 grados. Igual podemos poner otro vector, tensión, entre el seno de su ángulo opuesto. Esta es la tensión. Su ángulo opuesto sería 145. Ya, esto siempre es cuando tengamos tres vectores. Y el Ya, último es el anormal 1 entre el seno de su ángulo opuesto. El anormal, su ángulo opuesto es 125. Ujú, ya está. Ahora, acá lo que nos interesa es calcular la tensión. Entonces vamos a agarrar solamente esta parte de la igualdad. Seno de 90 es 1. Entonces queda que el peso 1 es igual a la tensión entre el seno de 145 grados. Despejamos la tensión, este seno pasa a multiplicar peso 1 por el seno de 145 grados. El peso 1 es dato, está acá es 250 kilogramos fuerza, por el seno de 145 grados. Y nos va a dar el resultado en kilogramos fuerza. 250 por el seno de 145 grados. Sería 143,39 kilogramos fuerza. Bueno, ya tenemos la tensión. Ya tenemos esta tensión. Ahora que tenemos este valor, lo que vamos a hacer es todo el mismo procedimiento, pero ahora con el cuerpo 2. Entonces, ya. vamos a hacer otra vez el plano cartesiano. Vamos acá, aquí, aquí. Y vamos a dibujar el vector igual. Acá el plano estaría así más o menos. Y lo acomodamos. Sería, a ver, la normal hacia arriba. Aquí habría uno. La tensión estaría yendo hacia este lado. Aquí. Y el peso estaría yendo hacia acá. Ahí está. Bien. Entonces, esos serían los tres nuevos vectores. Este sería el peso 2, la normal 2 y la tensión que es la misma. Ahora, lo que nos interesa es el ángulo. El ángulo, lo mismo.
Lo mismo, en este caso, acá hay 55, acá se forma el triángulo rectángulo, 55, y este ángulo de acá, que es exactamente el mismo que este de acá, entre el peso 2 y el eje X, entre el peso 2 y el eje X, que es este, 55. Por lo tanto, este de acá tendría que ser los 55. El otro. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Ya. Entonces ya está. Ahora que ya tenemos ese ángulo, ya podemos sacar los ángulos entre los vectores. De aquí a acá hay 90 grados. De aquí a acá hay 90. Aquí hay 90. Más los 55, 145. Y de aquí a acá, aquí hay 35. Y aquí hay 90, entonces sería 125. Y hasta ya tenemos los tres y hacemos exactamente lo mismo. Ley de seno. Y ley de seno. Y ponemos tensión entre el seno de su ángulo opuesto. O sea, es 125. Igual el peso 2 entre el seno de su ángulo opuesto. Entonces el peso 2 sería 90 grados. Igual el último es la normal 2 entre el seno de su ángulo opuesto, que es 145. Listo. El que nos interesa es estos dos de acá. Seno de 90, 1. Por lo tanto, la tensión entre el seno de 125 grados es igual al peso 2. Y cabalito, esto es lo que queremos. El peso 2 va a ser igual a la tensión, que ya la hemos calculado, es 143,39 entre el seno de 125 grados. Y con esto ya tendríamos el peso 2 igual en kilogramos fuerza. 143,39 entre el seno de 125 grados. Sería 175 kilogramos fuerza. Y ese sería el peso 2. 175 kilogramos fuerza. Nada más. ¿Se entiende este ejercicio? Sí, se entiende. Yo lo hice de otra manera, igual me salió 175 kilogramos fuerza, o sea, no sé si es casualidad o qué. No, no, no. Hay varias maneras de resolver este ejercicio. Hay varias maneras. Ya, o sea, yo no saqué la normal, ni saqué la tensión, lo hice nomás entre seno y, o sea, lo dividí, encontré, digamos, para encontrar la fuerza 2, la fuerza 1 por el seno de 35 dividido entre el seno de 55. Eso lo sacaste de otra fórmula, digamos. Ajá, y con esa fórmula me salió 175 igual. Está bien igual. ¿Sí? Ah, ya está bien entonces. Está bien. Ya. A ver, el tercero. ¿Cómo sería? Digamos, es la fuerza por el seno del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El que está al lado, ¿Cómo? adyacente, ¿cómo se dice? Le digo, ¿cómo sería esta fórmula? La ley de seno es Sí, con el ángulo opuesto. exactamente. Porque yo tengo, digamos, la fuerza 1 por seno de 35. Ajá. ¿Sería por el seno de 55? Ahí esa duda era que tenía porque, o sea, estuve viendo en internet y estuve haciéndolo yo, pero en uno estaba opuesto, digamos, estaba el otro. Mm, en fuerza uno. A ver, sería. Ese es para descomponer, ¿no? Los vectores está diciendo. Sí, no descomponer la fórmula directamente. Por eso tengo el peso 1, ¿no ve? 250. Y Ajá, este ángulo aquí en este ejercicio, en ese. ajá. Sería o sea, para encontrar la fuerza 2, igual sería a la fuerza 1 por el seno de 35 sobre el seno de 55 o viceversa. Pero bueno, me sale el mismo resultado que usted sacó ahorita, 175. Esa Pero podría esa es ser, la medida. esa fórmula que está diciendo, puede ser que sea una fórmula específicamente para este caso, digamos, ¿no? Yo no acostumbro a usar así fórmulas específicas, porque si en caso es Claro, no, así, yo lo entiendo, claro, por eso solamente era, por eso que quería que me explique porque no le entendía muy bien.
Ah, Claro, ya. pues está bien lo que usted me dice. Aquí ya yo le entiendo y con lo que el otro día avancé porque estaba a cero. Ya Ujú, entonces estuve haciendo el ejercicio y sí, ya le entendí más, digamos. ujú. Ya, esa fórmula peso 2 igual a peso uno por el seno de 35 por el seno de 55, dice, ¿no? Así más o menos. Por 35 dividido entre el de 55. De 35 entre el seno de 55. Ujú, Esta fórmula, a ver, puede ser que sea igual así, que salga así. Porque ujú. esto de acá, no, a ver. La tensión es igual al peso uno por el seno de 145. Esto de acá podría ser la tensión y después la tensión dividirlo. Puede ser igual, pero esa fórmula la llegaste de otra manera, digamos, ahí, ¿no? Puede Sí, ser, sí, o sea, como está no bien. manejo mucho la fórmula, por eso que quería que me explique algo, eso, o sea, esto, qué tipo de fórmula es. Y, o sea, al agarrar este 35 es por el ángulo opuesto, no es el opuesto, pues, ¿no ve? Ujú, No es el opuesto, el 35 grados, el opuesto sería el 55 grados, ¿no ve? este, ujú. Pero esa fórmula, no sé, no sé, la sacan creo que usando otro método y sale esa fórmula. Porque Ah, acá, digamos, el peso 2 que el peso 2 me está diciendo es igual al peso uno por el seno de 35 entre sí. el seno de 55. Y o sea, el peso uno sería por el ángulo, no es Ujú. el opuesto al 35, ¿no ves? Pues es el adyacente, ¿no ves? Sí, el adyacente. Es que esto de acá Ah, ya extensión. es tensión todo eso. Acá lo Mm, hicimos así con tensión ajá, y ya de ahí tensión entre el seno de 125 y acá usted puso tensión entre el seno de 55. Está bien, igual va a salir, pero es una manera, digamos, no más directa, digamos, ¿no? Y sin mm, calcular así por parte. claro, claro. Ujú. Está Ya, bien también, está bien, pero recomiendo que use así, digamos, por parte. claro, claro. Sí, sí, porque no siempre lo van a dar así, digamos. Sí, sí, exacto. Ya, está bien. Bueno, hasta ahí llegué, lo demás ya no tengo. Ya, vamos a seguir haciendo. Aquí. A ver, ya. Dice, un puente de 120 metros de largo y 10.200 kilogramos fuerza de peso se mantiene en posición horizontal mediante dos columnas situadas en sus extremos. Ya, entonces tenemos aquí, digamos, un puente que tiene dos columnas. Lo vamos a dibujar así. Aquí hay dos soportes. Aquí hay uno y aquí hay otro. Bueno, dice, calcular las dos reacciones de las columnas cuando hay tres autos sobre el puente a 35, 65 y 90 metros de uno de sus extremos, cuyo peso son 1.600, 1.100 y 1.300. Ya, entonces vamos a poner acá tres autos. Dice uno a 35 metros. Digamos ahí. Otro a 65, digamos por acá. Y otro a 90, digamos, ¿no? Por acá, digamos. Ya. Tenemos acá el auto uno, el auto 2 y el auto 3. Este va a ser el extremo A. Vamos a poner acá extremo A. Y este va a ser el extremo B. El puente tiene 120 metros de largo. 120 metros de largo. Tiene un peso de 10.200. Ahorita le vamos a poner los pesos. Y tiene dos columnas. Calcula las dos reacciones de las columnas cuando hay tres autos. Ya, el primer auto está a 35 metros. Lo ponemos respecto a una columna, en este caso a la columna A, estoy poniendo. El segundo está a 65 metros. Y el tercero está a 90 metros. Ya. Y sería eso. Ahora vamos a ir poniendo los pesos. Los pesos. Entonces vamos a ir viendo los pesos. Acá va a haber un peso uno del primer auto. Va a haber un peso 2 del segundo auto y va a haber un peso 3 del tercer auto.
Y el puente nos dicen que igual tiene un peso. Entonces va a haber acá un peso del puente. El peso del puente siempre se lo marca en medio del puente. Entonces, la distancia que va a haber desde el punto A hasta el medio del puente, pues va a ser 60, porque es la mitad del puente y el puente es 120. Entonces, esta fuerza es 60. Este es peso 1, peso 2, peso 3 y este le vamos a llamar peso del puente. Listo. Ya. Y entonces, lo que queremos calcular es las reacciones. Acá va a haber una reacción. Voy a hacer con otro color. Aquí va a haber una reacción en este extremo, que es la que soporta esa viga. Y acá va a haber otra reacción, igual acá en este extremo, que es lo que soporta esa viga. Esta reacción la vamos a llamar reacción A y esta la vamos a llamar reacción B, que es del punto A y del punto B. Entonces lo que queremos calcular son esas reacciones. ¿Cuánto soporta esta viga y cuánto soporta esta viga de todos estos pesos? Ya. Entonces, para este tipo de ejercicio vamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio. Hay dos condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. La primera es la primera ley de Newton que nos dice que toda la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Esa es la primera condición de equilibrio. En este caso, Ya. todas las fuerzas o pesos están yendo o hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, vamos a poner en Y, porque no hay fuerzas en X, todo está en Y. Ya. Y vamos poniendo, si están apuntando hacia arriba son positivas y hacia abajo negativas. Entonces RA es positiva y RB también porque ambas están apuntando hacia arriba. RA hacia arriba y RB hacia arriba. Las Ya. otras negativas, peso 1, peso 2, peso 3 y peso del puente. Menos peso 1, menos peso 2, menos peso 3 y menos peso del puente. Todo esto igual a 0. Ya. Ahora, aquí podemos poner RA más RB va a ser igual. Todo esto lo pasamos al otro lado, que es peso 1 más peso 2 más peso 3 más peso del puente. En otras palabras, la suma de las dos reacciones es igual a la suma de todos los pesos que soporta. Y tiene sentido, digamos, ¿no? La suma de estas dos reacciones es obviamente la suma de todos los pesos que está soportando. Ahora, Claro. todo esto es dato, todos estos son datos, pero aquí estas dos son incógnitas. Entonces, nos Sí. faltaría calcular o este para poder calcular el siguiente. Entonces, aquí Mm. tenemos dos incógnitas. Entonces, aquí dejamos la primera ecuación. Lo ponemos acá, primera ecuación. Y nos vamos a a la segunda condición de equilibrio. Esta es la primera. Primera condición. Y acá vamos a poner la segunda condición. Segunda condición de equilibrio. Que nos dice, nos dice la suma de todos los momentos es igual a cero. Todos los momentos son giros. Este giro, el Ya. giro que es hacia este lado es positivo y el giro que sea hacia este lado es negativo. Ya. El momento, por si acaso, el momento es fuerza por distancia. Una fuerza por una Ah, distancia. ya. Estaba confundida eso, el momento con la fuerza, porque decía que al lado de la manilla del reloj positivo, negativo, ¿no? Sí, Sí, sí. Y la fuerza es las que van hacia arriba positivo y las que van hacia abajo negativo. sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Eso, ya. Ajá. Fuerza por distancia. Y vamos a empezar. Entonces, para nosotros tenemos que primero ver cuál va a ser nuestro punto de eje de giro. Acá va a haber giros, entonces tenemos que ver cuál va a ser el punto de giro. Para ver eso tenemos que buscar cuáles son los puntos de las reacciones. En este caso aquí hay una reacción. A ver, acá hay una reacción y aquí hay otra. Podemos escoger cualquiera, da igual, va a dar el mismo resultado. O sea, Ok. acá yo voy a escoger la reacción A porque ya tenemos las distancias A, todas las distancias A. Porque si sacamos la de B, se puede igual, pero vamos a tener que calcular esta distancia, que no la Ya del tenemos. otro lado, ¿no? Ajá, y se puede calcular, Ya. pero más fácil esta que ya la tenemos. Claro, claro. Entonces ponemos, esta va a ser nuestro eje de giro A. Y empezamos a buscar los momentos. Empecemos de derecha a izquierda. De derecha a izquierda vamos viendo qué fuerzas hay. La primera fuerza de derecha a izquierda es esta, la reacción B. Entonces ponemos la fuerza, que es reacción B, reacción B, por la distancia que hay de esta fuerza a el punto eje de giro, que es 120, que es la distancia de todo el puente.
Entonces acá ponemos 120 metros. 120. Ahora vamos a ver si es positivo o negativo. Esta reacción está yendo hacia arriba, tiene este giro, ¿no? A través de nuestro eje va a girar así. Tiene que girar alrededor del eje, alrededor de este eje, y gira así. Este sentido es el sentido antihorario, que es en contra de las manecillas del reloj. Ese sentido es positivo. Entonces, este momento va a ser positivo. Ya. Seguimos. La siguiente fuerza es el peso 3. El peso 3 ponemos acá, peso 3 por la distancia que hay entre del peso 3 a nuestro punto eje de giro. Está aquí, es 90 metros. Aquí, 90 metros. Y vemos si es positivo o negativo. Este es nuestro eje de giro, este va hacia abajo, entonces va a girar así. Así, a girar. Y ese es un sentido negativo. Entonces este eje va a tener un eje de giro negativo. Seguimos. Siguiente, el peso 2. Acá ponemos peso 2 por la distancia al eje de giro, que va a ser 65. 65. Y vemos si es positivo o negativo. Está yendo hacia abajo. Este va a ser el eje de giro. Es negativo. Negativo. Listo. Seguimos. El peso del puente. Igual este va a ser la dirección. Igual va a ser negativo. Menos el peso del puente por la distancia que era 60. Del puente, de la mitad del puente hasta el eje de giro. Seguimos. El peso 1 igual va a ser negativo. Menos peso 1 y la distancia es 35. Entonces va a ser acá menos peso 1 por la distancia que es 35. Y listo, estos son todos los momentos. Este momento que está sobre el eje de giro no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay distancia. Está sobre el eje de giro. La distancia sería 0, ¿no? Y así que no hay distancia. Este no se lo toma en cuenta. Y se pone aquí ya, ahí acaba. Dice, la suma de todos los momentos es igual a 0. Entonces, bueno, igual a 0. Ya. Y vamos a despejar esto, RB. Entonces acá va a quedar RB por 120 y todo lo demás lo pasamos al otro lado. Peso 3 por 90 más peso 2 por 65 más peso del puente por 60 más peso 1 por 35. Todo pasa al otro lado con el signo cambiado. Despejamos RB y va a ser igual a el peso 3 por 90. Acá está el peso 3. En 1300. 1300. Acá va a ser 1300 por 90 más el peso 2, que va a ser 1100 por 65 más el peso del puente, que es 10.200. 10.200 por 60 más el peso 1, que es 1600 por 35, ¿no? 1600 por 35. Dividido este 120 que lo pasamos a dividir, 120. Y con eso tendríamos la reacción de B. Vamos a ver. 1300 por 90 más 1100 por 65 más 10.200 por 60 más 1600 por 35 dividido entre 120. Saldría 7137,5 kilogramos fuerza. A ver, sí, kilogramos fuerza. Y ya tendríamos una de las dos reacciones, ¿no? Ahí está, una de las dos reacciones. Ahora que ya tenemos una reacción, ya podemos irnos a esta fórmula, a la primera, que ya encontramos reacción B. Entonces despejamos reacción A y nos va a quedar peso 1 más peso 2 más peso 3 más peso del puente. 1600 más 1100. 1600. Uy, ¿qué pasó? Muy bien. 1600 más 1100 más el peso 3. 1300 más el peso del puente. 10.200. Y esta RB pasa a restar. Y RB es 7137,5. 7137,5. Y ahí obtenemos RA. A ver.
1600 más 1100 más 1300 más 10.200 menos 7137,5. 7062,5 kilogramos fuerza. Ahí está. Y esa sería la reacción A. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, Ya. está Entonces, bien. vamos con el siguiente. A ver, aquí. Mira. Y ¿Hasta qué hora tiene usted tiempo? hasta las y media. Hasta Después que... las 2:30. Ah, está bien. Sí, sí. De ahí ya Ya me está voy. bien. Ah, ya está bien, porque igual después yo tengo, ya está bien. Y después, ¿en qué otro horario que pueda? ¿En la noche o mañana? Porfa. Mañana jueves. mm, Creo que ya no tendría ya. Jueves en la mañana podría ser, pero tiene clase, digamos, ¿no? ¿A qué hora usted puede, en la mañana usted va a salir? No, no salgo mañana. Yo salgo en la tarde, jueves a Entonces mediodía. puede ser mañana a las 6:30 de la mañana, puede ser. Mañana a las 6:30. Sí, porque yo tengo clase a las 9:30, o sea, me voy a las 8, a las 8:30 me voy, 8:30, 7, 8. Mm, o a las 7. a las 7 puede ser una clase mañana. Quiero que, como ya he visto un poco y voy a hacer otro ejercicio, quiero que me explique un poco de vectores Ah, ya, ya. ¿El viernes a qué hora es su examen? en la mañana. Viernes en la mañana. Pucha. Mm, mm, mm. Si no, también podría ser poner jueves en la noche, o sería mañana en la noche. Ah, yo también puedo, está bien. Ya, 9:30, 10 de la noche. Ya, entonces me avisa eso mañana. Ya, Ya, hagámoslo más entonces y ya, por favor. ya, ya. Entonces dice, dos cajas, cada una con una masa de 350, se colocan en la parte trasera de una camioneta de 1400 gramos. Como se muestra en la figura, determinar las reacciones en las llantas traseras A y B y las llantas delanteras. Ya. Entonces, vamos a poner acá van a haber reacciones. Aquí va a haber una reacción, y acá va a haber otra reacción. Nos dice las llantas traseras, porque acá hay una, y bueno, Sí, al otro lado hay otra. Son 4 llantas en total, aquí hay una. son 4. Ajá, y Ok, ahí atrás, digamos, hay otra. Y acá hay sí, otra, y sí. atrás hay otra. Entonces, Ya, la estamos tomando en cuenta. Esta llanta lo vamos a llamar reacción A, que en ya. total es la reacción de las dos llantas, de esta y de la del fondo, digamos. Ah, ya, ya, Esta es reacción B, que igual es la reacción de esta y de la del fondo. La del fondo. ya, Ya. Entonces, es lo mismo. Esos serían los puntos de apoyo. Es lo ya, mismo. Y vamos a ir viendo los momentos. Podríamos hacer un diagrama, podemos pasarlo a un diagrama para que se entienda mejor aquí. Vamos a hacer un diagrama aquí. Y acá vamos poniendo, acá va a ser la primera reacción, la reacción A, ahí, y aquí más o menos es la reacción B. Listo. Y vamos a ir viendo qué pesos o fuerzas actúan. Acá me dice que hay una caja, aquí hay otra caja, y nada ujú, más hay dos cajas y el peso de la camioneta, digamos. ujú, Ya, entonces vamos poniendo los vectores. Acá va a haber uno, el peso de la caja C, el peso de la caja D. Aquí va a haber una reacción, la reacción A, y acá va a haber otra reacción, la reacción B. Y bueno, acá va a ser el centro de gravedad, y aquí es el peso de la camioneta. Entonces solo hay eso. Entonces acá va a estar el peso de C, lo vamos a llamar, esta es la reacción A, este es el peso de D, este es el peso del camión, y esta es la reacción B. Ya está. Entonces esas son las fuerzas y nos piden calcular las reacciones de las llantas traseras y de las delanteras. Ya. Las reacciones simplemente. ujú. Entonces, igual, tenemos de dato todo, menos las dos reacciones. El mismo método que usamos acá arriba.
Ya. Primero aplicamos la primera condición de equilibrio, que es la suma de todas las fuerzas igual a cero, y solo hay fuerzas en Y. Entonces las fuerzas hacia arriba son positivas, RA más RB, y las que están hacia abajo es negativo, el peso de la caja C, el peso de la caja D y el peso del camión igual a cero. Nos va a quedar la reacción de A más la reacción de B es igual al peso de la caja C más el peso de la caja D más el peso del camión. Y ya está. Entonces, aquí tenemos dos incógnitas igual. Por lo tanto, vamos a ocupar la segunda condición acá de equilibrio. La segunda condición que nos dice que la suma de todos los momentos es igual a cero. Así este lado son los positivos y así este lado los negativos. Ya, y vamos viendo. Tenemos que escoger uno de los dos para que sea nuestro eje de referencia. Puede ser acá el punto A. Este puede ser nuestro punto de referencia, el punto A. Ya. Tenemos que ir viendo las distancias. De aquí hasta acá hay 1,7 metros. De aquí hasta acá hay 2,8. Luego, desde acá hasta acá me dicen que hay 1,2 y de aquí hasta el final hay 0,75 del peso del camión. Y Ya. del camión hasta la otra reacción, hasta acá, hay 1,8. Esas son las distancias que nos dan. Ya vamos viendo, vamos a trazar nuestro punto de referencia en el punto A. Vamos de derecha a izquierda, vamos de derecha a izquierda. La primera es la reacción B. Vemos si es positiva o negativa, el giro va a ser hacia este lado, entonces ese giro es positivo. Entonces acá positivo, reacción B, por la distancia que hay entre B hasta nuestro eje de referencia, de B hasta el eje de referencia, sería esto, 1,8 más 1,2. Serían 2,3 metros. Seguimos, esta es la reacción B, seguimos la siguiente fuerza, el peso del camión. Positivo o negativo va a tener este giro, ese es un giro negativo, menos el peso del camión por la distancia que hay desde el camión, desde el centro de masa hasta el punto eje. Esa distancia es 1,8 metros. Seguimos. La siguiente fuerza, el peso de la caja D. El peso de la caja D igual va a ser sentido negativo, peso de la caja D, por la distancia que hay desde el punto A hasta la caja D. No nos dan esa distancia, pero la podemos calcular. A ver. Lo que queremos ahorita es desde el punto A hasta aquí, hasta el D. Toda esta distancia. Esta distancia sería de, a ver, podríamos calcularlo, 1,8 y podemos quitarle este pedazo. Este pedazo sería 1,8 menos esta distancia de acá. ¿Y cuál es esa distancia? Esa distancia va a ser 2,8, el total, 2,8, quitándole esta distancia de acá, nos va a quedar este pedacito. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ya, entonces primero vamos a obtener este pedacito de acá, que es el que luego vamos a restar. Entonces este pedacito de acá es 2,8 menos 1,2 menos 0,75. Vamos a ver cuánto sale. 2,8 menos 1,2 menos 0,75. Sale 0,85. Ese 0,85 es este pedacito de acá. Lo vamos a poner hasta acá, hasta el centro del camión. Este es 0,85. Ahora sí. Ahora, este 1,8 total le vamos a restar 0,85. Y ya tendríamos la distancia RA. Bueno, no es RA, es esta distancia desde el punto A hasta la caja D. Entonces sería 1,8 menos 0,85. Y esto sería 0,95. Y ese 0,95 es la distancia desde la llanta A hasta la caja D. Lo ponemos acá. 0,95. Listo.
Y seguimos. Ya el peso D, ahora la reacción A no se la toma en cuenta porque está sobre el punto. El peso C. El peso C va a tener este giro. Ese es un giro positivo. Positivo. Entonces este va a ser positivo. Peso C. Ah, sí, les puse peso C a 2, ¿no? El peso del camión y el peso C. No va a cambiar. Este va a ser el peso del auto. Y acá voy a poner igual. Ambos son negativos por suerte acá. El peso del auto. Y este igual. Este es el peso de la caja C. Este es el peso del auto. Ahí, para no confundir. Sí, está bien. El peso C y la distancia que hay desde el peso C, de la caja C hasta el, el A. Toda esta distancia acá. No la tenemos también, pero esa distancia es el 1,7, que sí tenemos. Este 1,7, quitándole este pedacito de acá, que ese pedacito ya lo tenemos, es 0,95. Entonces 1,7 menos 0,95. Entonces esto va a ser 75. 0,75. No, a ver, 1,7 menos 0,95. Acá va a ser 6. A ver, aquí es 10, que es 6, que es 5. 705. 0, 9 al 16, 7. Sí, está bien, 0,75. 0,75 es la distancia, esta distancia de acá. Sí, sí. Del C al A. 0,75. Ya, lo ponemos acá. 0,75. Y todo esto igual a 0, los momentos. Ya está. Y dejamos RB por 3 y lo demás lo mandamos al otro lado. El peso del auto por 1,8 más el peso de la caja D por 0,95 más el peso de la caja C por 0,75. Bueno, este que es más, el peso de la caja C pasa como negativo, menos. Este pasa como más y este pasa como más. Ya, entonces la reacción de B va a ser igual. El 3 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. El peso del auto, el peso del auto es 1400 kilogramos fuerza vamos a trabajar. Esto es kilogramo, pero lo podemos trabajar como kilogramos fuerza. Por 1,8 más el peso de D. El peso de D, ¿dónde está el peso de D? La caja valen lo mismo, 350 kilogramos fuerza, digamos, por 0,95. Menos el peso de la caja C, que igual es 350, 0,75. Listo. Con esto tenemos eh, la reacción de B. Vamos a ver cuánto sale. 1400 por 1,8 más 1,5 por 0,95 menos 350 por 0,75 entre 3. Saldría 863,33 kilogramos fuerza, que es lo que alza la RB, que son las llantas delanteras. RB. Ahora vamos a ver cuánto soporta las llantas traseras, RA. Ya tenemos esta fórmula, solo despejamos RA, peso C más peso de la caja D más peso del auto y le restamos la reacción de B. Entonces la reacción A va a ser el peso de C, que es 350, más el peso de D, 350, menos la caja, más el peso del auto, 1400, menos RB. 863,33. 863,33. Y con esto tenemos la reacción de las llantas traseras. Vamos a ver cuánto sale. 1400 más 350 más 350 menos 863,33. Saldría 1236,67 kilogramos fuerza. Y las llantas traseras están soportando mayor peso ahorita, ¿no? Que las llantas delanteras. Más por la caja, ¿no? Sí, por las cajas. Y nada más. Eso sería. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, Ya. perfecto.